Buen día, maestra. Este es mi trabajo acerca de la histología del tubo digestivo. Como generalidades, tenemos que el tubo digestivo es un conducto muscular y glandular. Este se extiende desde la boca hasta el ano, teniendo una longitud total en un adulto de aproximadamente 8 a 10 metros. La función principal de este tubo digestivo es la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Y lo que tiene de importante es que histológicamente tiene una estructura en común de 4 capas. La mucosa consta de epitelio, de una lámina propia y de la muscular de la mucosa. La submucosa es tejido conectivo con vasos, con linfáticos y aquí se encuentra el plexo de Meissner. La muscular propia es una capa compuesta de dos tipos de músculos con el plexo de Auerbach. Y la serosa o adventicia depende de la localización del tubo digestivo. Ahora, para poder describir mejor las 4 capas, utilizaré una lámina de esófago, en donde podemos distinguir las 4. Aquí podemos ver la mucosa, aquí podemos ver la submucosa, la muscular y se alcanza a apreciar solo un poco de la adventicia. Empezando por la mucosa, esta contiene epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, aquí señalado. Después tiene una lámina propia, que es una capa fina de tejido conectivo, y tiene la muscular de la mucosa, que en este caso es músculo liso. Después tenemos a la capa submucosa, está aquí señalada, que es tejido conectivo denso y regular, y este contiene a las glándulas de la mucosa y a los conductos. Pasando a la capa muscular, como había mencionado, tiene dos capas, una interna que es circular y una externa que es longitudinal. Y en este corte no se alcanzaba a apreciar, pero después de esta capa externa seguiría la adventicia, que está constituida por tejido conectivo, que su función es fijar las estructuras. Ahora, aquí podemos ver la lámina de esófago que nosotros vimos en nuestra práctica y que de igual forma tiene a las 3 capas, que nosotros solo pudimos apreciar 3. Después sigue el estómago. Este almacena temporalmente los alimentos, los mezcla con jugos gástricos y comienza la digestión de proteínas mediante el ácido y la pepsina. Tiene igualmente las 4 capas. Está la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Hablando un poco más de su mucosa, esta también tiene diferentes componentes. Tiene un epitelio cilíndrico simple, tiene glándulas gástricas, una lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa. Aquí podemos apreciar las llamadas fosas gástricas, que están de este lado un poco más amplias. Las fosas gástricas son invaginaciones del epitelio cilíndrico simple, que ayudan a secretar moco que recubre la mucosa del estómago y están conformadas por diferentes tipos de células, que es lo que señala esta imagen. Cada una de estas células tiene funciones diferentes. Siguiendo con la submucosa del estómago, este está conformado por tejido conectivo denso y regular. Y el estómago tiene la peculiaridad que en su capa muscular, en vez de ser 2, tiene 3 capas. La primera es la interna y es oblicua, la segunda es la media y es circular, y la tercera es la externa y es longitudinal. Estas capas ayudan a las contracciones peristálticas y a la mezcla de los alimentos. Y por último tenemos la capa adventicia, que es tejido conectivo laxo irregular. Aquí está la lámina que nosotros vimos en la práctica de histología, en donde están las glándulas fúndicas, la mucosa, que como dijimos es epitelio columnar simple, la muscular de la mucosa y la submucosa. Fue lo que alcanzamos a apreciar en esta. Después tenemos el intestino delgado, que la función del intestino delgado es completar la digestión química de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas.
y absorbe la mayoría de los nutrientes y de las vitaminas que se enviarán hacia la sangre y hacia la linfa. De igual forma, tiene una mucosa, una submucosa y una muscular. La mucosa está conformada, aquí se puede ver, por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades abundantes y células calciformes. Aquí también vemos señalada la lámina propia. La lámina propia es rica en linfocitos y al final tenemos la muscular de la mucosa. Ahora, la submucosa es un tejido conectivo denso no modelado, en donde recordemos que está el plexo de Meissner, y aquí solo se alcanza a ver la muscular externa, pero recordemos que la interna es circular, la externa es longitudinal, y entre las dos se encuentra el plexo de Auerbach. Y al final estaría la adventicia, que pues recordemos que es una serosa. También es importante señalar que el intestino delgado, como sabemos, se compone de tres partes principales anatómicamente: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y tiene ciertas diferencias histológicas que aquí se presentan. Este es un corte de duodeno, este es un corte de yeyuno y este es un corte de ilion. Las vellosidades que se encuentran en el duodeno son proyecciones altas y delgadas y se extienden hacia el interior del lumen. Este también consta de las glándulas de Brunner, que son características de este duodeno y que ayudan a la secreción de moco, que es muy rico en bicarbonato. Después tenemos al yeyuno, que de igual forma sus vellosidades son proyecciones altas y delgadas que se extienden hacia el interior del lumen, pero en este caso no tiene glándulas en la submucosa. El ilion, sus vellosidades son diferentes a las del duodeno y el yeyuno, ya que son proyecciones, en este caso, cortas y anchas hacia el interior del lumen. Tampoco tiene glándulas en las submucosas, pero contiene las placas de Peyer, que son agregaciones difusas de las células linfoides en la lámina propia. Aquí es lo que nosotros vimos en nuestra práctica. Como podemos ver, se encuentra bien señalado el epitelio, la lámina propia y las células calciformes. Justamente esta tinción es de tinción azul al ciano, que lo que hace es teñir de este color el moco. Por eso es que las células calciformes están en un color azul. Ahora, continuando con el intestino grueso, este ayuda a la absorción de agua, de sales y de algunas vitaminas producidas por la microbiota. También nos ayuda a compactar el material no digerido y lo transforma en heces. También el intestino grueso está dividido anatómicamente por el ciego, por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides. Y por último, el recto. Ahora, el colon está formado por una mucosa que en la próxima diapositiva voy a describir de mejor manera, por una submucosa que es tejido conectivo denso, en donde recordemos que está el plexo de Meissner, por la muscular, que es una interna circular y una externa longitudinal, y al final por una adventicia. Aquí podemos ver de mejor manera la mucosa, en donde está recubierta por un epitelio cilíndrico simple. Aquí también están señaladas las células calciformes, que recordemos que secretan moco para la lubricación, y podemos ver en el colon las criptas de Lieberkühn, que estas son invaginaciones que ayudan a la secreción de moco. También podemos ver de este lado, aquí también está la muscular de la mucosa, que es una capa de músculo liso, y podemos ver un acercamiento hacia la lámina propia. La lámina propia es abundante entre las secreciones transversales de las criptas. Y estas fueron las láminas que nosotros vimos. Está la mucosa, aquí están las criptas, la submucosa, la lámina propia en esta otra. Y a diferencia de la lámina antepasada, aquí sí podemos apreciar la adventicia. Y con esto terminaría el tubo digestivo, pero recordemos que en el sistema digestivo también tenemos órganos anexos, que en este caso son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que también voy a describir histológicamente. Empezando por el hígado, sus células principales
son los hepatocitos. Los hepatocitos son células epiteliales especializadas que representan aproximadamente el 80% del volumen del hígado. La función de estos hepatocitos son metabólica, secretora y endocrina. Es importante señalar que entre cada célula o entre cada hepatocito hay un espacio. Este espacio se llama canalículo biliar y se encarga de recoger la bilis que es producida por los hepatocitos. También son importantes los sinusoides hepáticos que están aquí señalados como capilares sinusoidales. Los sinusoides hepáticos son capilares muy permeables entre los hepatocitos y están revestidos por un endotelio discontinuo o fenestrado que carece de membrana basal continua. Ahora, la organización es en glóbulos hepáticos que tiene una forma de hexágono que podemos ver aquí, en donde el centro es la vena central. Aquí podemos ver la vena central y de este lado podemos ver una imagen amplificada. Y en los vértices está la tríada portal. Están conformadas un vértice sí y un vértice no. Y la tríada portal es la vena porta, la rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. Aquí podemos ver una amplificación a esta tríada portal. Aunque no solamente se organiza así, también otro tipo de organización son los lobulillos portales que se encuentran en esta imagen. Los lobulillos portales en este caso son un triángulo imaginario que está formado por 3 ramas de la vena hepática como vértices y en el centro está la tríada portal. O también está los acinos hepáticos, que en este caso es un rombo imaginario que está formado por 2 venas hepáticas y por 2 tríadas portales, que son los vértices del rombo. Ahora, el páncreas lo que hace es liberar enzimas digestivas al intestino delgado para degradar nutrientes y secretar hormonas que ayudan a la regulación de la glucosa en sangre. Aquí se señalan los vasos sanguíneos. Las arterias pancreáticas tienen una pared con tejido muscular liso en la túnica media y endotelio plano simple en la íntima. Y sus venas son también con endotelio plano simple, pero paredes más delgadas, con menor músculo liso. Los acinos son las unidades exocrinas del páncreas. Aquí los vemos señalados y aquí podemos ver una amplificación de estos. Y su epitelio es glandular simple cúbico o piramidal. Dentro de estos acinos se encuentran los islotes de Langerhans, que aquí también están señalados y que se ven de mayor amplitud en esta otra diapositiva. Los islotes de Langerhans tienen diferentes tipos de células. Están las células alfa, que están alrededor y son el 10 al 15%. Estas sintetizan glucagón y colecistocinina. Después tenemos a las células beta, que están en medio y son aproximadamente el 70%. Estas secretan insulina. Y por último tenemos a las células delta, que estas en este caso están intercaladas con las alfa y representan del 5 al 10%. Y en este caso sintetizan somatostatina. Por último tenemos a la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene como función el almacenamiento y la concentración de la bilis producida por el hígado, para que después sea liberada al intestino durante la digestión de grasas. Aquí podemos ver el corte histológico. La mucosa es la capa más delgada y plegada. Su mucosa es epitelio columnar simple con microvellosidades, seguidas de una lámina propia con vasos sanguíneos y linfáticos. Algo importante de la vesícula biliar es que esta no tiene una submucosa. Después seguirían haces de músculo liso, circulares, oblicuos o pueden ser al azar. Y al final tiene una capa externa muy gruesa de tejido fibroconectivo laxo, vasos linfáticos sanguíneos cubiertos por una serosa. Esto sería todo. Muchas gracias.